Hola a todos. Que tengan un buen día. Hoy seguiremos a Alex y Tuna mientras enfrentan un gran cambio. Mai finalmente decide irse y Alex le trae la noticia a casa con cariño. Tuna quiere sentirse aliviada, pero el miedo no desaparece de la noche a la mañana, especialmente cuando ha estado protegiendo su paz durante tanto tiempo. Con el bebé Henry en medio de todo su hogar, se convierte en un lugar donde las pequeñas palabras y los pequeños actos son lo más importante. Si les parece interesante esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Ahora adentrémonos en el tema. Lo primero que notó Tuna fue que Alex no entró en la casa de bambú como un hombre que trae buenas noticias. Se detuvo en la puerta con la mano todavía en el marco, como si necesitara permiso del silencio mismo. La luz del atardecer se filtraba tras él, tiñendo las paredes de bambú de un dorado miel. Henry estaba en la cadera de Tuna cálido y retorciéndose sus deditos agarrando su camisa como si fuera el lugar más seguro del mundo. Los ojos de Tuna se entrecerraron instinto antes que pensamiento. «Llegas temprano», dijo en voz baja. La mirada de Alex se posó en Henry y algo en su rostro se relajó por medio segundo. Luego volvió a ser firme, cauteloso. La clase de firmeza que no prometía que nunca más habría tormentas, solo que él se interpondría entre ella y el viento. «Terminé a tiempo», respondió. Su voz se mantuvo baja, respetuoso con el bebé en la casa. «Quería verte». Henry chilló al reconocerlo, extendiendo ambos brazos hacia adelante como si hubiera estado esperando todo el día ese preciso instante. Alex se acercó y dejó que el bebé le agarrara el dedo, luego la manga, e intentó apoderarse de toda su mano con feroz seriedad. Tuna lo observó, sus hombros se suavizaron poco a poco. No sonrió del todo, todavía no, pero las comisuras de sus labios se calentaron. «Ha estado inquieto», murmuró cambiando el peso de Henry, como si supiera que algo va a pasar. Alex no se rió, no lo ignoró. La miró como siempre lo hacía cuando ella decía algo que transmitía miedo. «Tuna», dijo con dulzura, y la dulzura le oprimió el pecho. «Necesito decirte algo». Henry eligió ese momento para balbucear en voz alta y luego palmear la mejilla de Alex con la palma abierta, orgulloso de sí mismo. Alex dejó reposar la pequeña mano allí, exhalando por la nariz, como si estuviera tomando prestada la calma del bebé. El agarre de Tuna sobre Henry se hizo más fuerte. «¿Se trata de ella?» Alex no fingió no entender. No preguntó. «¿Cuál de ellas?» Sí, dijo. La casa de bambú pareció quedarse quieta, como si incluso los insectos de afuera se acercaran, y en ese segundo congelado Tuna contuvo la respiración. Henry, aferrándose a su camisa, Alex, de pie en la puerta como una promesa con una sombra detrás. La mente de Alex regresó a la mañana que había comenzado todo esto. La oficina se había sentido demasiado limpia esa mañana, demasiado silenciosa, como si el edificio mismo no quisiera involucrarse. Mai llegó temprano con el pelo recogido, blusa sencilla sin perfume, que persistiera sin lápiz labial brillante pidiendo. No fue a su escritorio. Fue directa a la sala de impresión y metió una sola hoja en la máquina con manos que solo temblaron una vez. Una carta de renuncia. Sin dramas, sin súplicas, solo líneas simples con efecto inmediato, dispuesta a cooperar con cualquier entrega. La leyó 2 veces. La segunda vez sus dedos dejaron de temblar, no porque se sintiera valiente, sino porque algo dentro de ella finalmente había encajado. Comprender que quedarse era otra clase de crueldad. Mai firmó. El bolígrafo raspó el papel como un sonido ordinario para un final extraordinario. Deslizó la carta en un sobre limpio y la sujetó con ambas manos como si pudiera cortarla si la apretaba demasiado. «Vete, no des la vuelta, no pidas otra oportunidad». Para cuando se abrió la puerta de Alex, la oficina apenas comenzaba a despertar.
Pasos suaves, voces distantes, el zumbido de las máquinas cobrando vida. Mai permaneció a una distancia respetuosa con la mirada baja y la postura erguida como si se estuviera preparando para recibir lo que merecía. Alex salió con una carpeta bajo el brazo. Parecía cansado por la forma en que las personas responsables se cansan no por falta de sueño, sino por cargar con los problemas sin dejar que se derramen sobre los demás. Cuando la vio hizo una pausa. Ni enojado ni sorprendido, solo consciente. Su voz permaneció tranquila. Mi tragó saliva, luego inclinó la cabeza ligeramente. Alex, necesito un minuto, por favor. Alex miró por el pasillo y señaló hacia un pequeño rincón de reuniones apartado de las paredes de cristal y las miradas curiosas. 2 sillas, una mesa baja, privacidad sin secretos. Mai se sentó solo después de que él lo hiciera. Dejó el sobre en la mesa con las yemas de los dedos aún apoyadas en él, como si soltarlo la hiciera desplomarse. Alex no lo cogió de inmediato. «Háblame», dijo suave pero firme. Mai respiró hondo, estremeciéndose al principio. «La última vez que fui a ver a Tuna». Bajó la voz casi avergonzada de existir al aire libre. Me arrodillé y me disculpé con ella. Se obligó a levantar la vista. Hoy estoy aquí para presentar mi renuncia. Las palabras aterrizaron sin un golpe más, como una puerta cerrándose. Alex finalmente tomó el sobre. No lo abrió todavía. Lo golpeó una vez contra la mesa, reconociendo el peso dentro. «Lo has pensado bien», dijo. «Sí». Mai asintió rápidamente, como si la velocidad pudiera evitar que cambiara de opinión. «Dejo la empresa y me alejo de tu vida, de la vida de Tuna, de la vida de Henry». Su voz se quebró al oír el nombre de Henry y tragó saliva con dificultad. Ya no debería estar cerca de nada de eso. Alex exhaló lentamente. ¿Por qué ahora los ojos de Mai brillaron, pero no dejó caer las lágrimas? Porque la disculpa no era suficiente si me quedaba, dijo. Ya le he quitado demasiado de su paz. Si de verdad me arrepiento de lo que hice, entonces me retiro del lugar donde puedo volver a lastimarla. No hubo actuación en ello, solo consecuencias. La mirada de Alex se mantuvo firme. Aprecio que asumas la responsabilidad. Eso importa. Mai alzó los hombros con una inhalación profunda, como si esa frase casi la destrozara. Volvió a sentir controlada en silencio. Alex continuó mesurada. No fingiré que esto lo arregla todo, pero es un paso en la dirección correcta. No te pido que me protejas, dijo Mai rápidamente. No te pido que me defiendas. Solo necesitaba terminar esto como es debido. Alex la miró con los nudillos pálidos por la fuerza con la que los apretaba. Luego la miró a los ojos. Me encargaré del proceso con profesionalidad, dijo. Lo haremos limpio. Cooperaré plenamente, respondió. Un largo silencio se instaló entre ellos, solo llenado por el distante ritmo de la vida de oficina que comenzaba a su alrededor. Entonces, la voz de Alex se suavizó, no en consuelo, sino en algo humano con límites. Espero que encuentres trabajo en algún lugar donde puedas reconstruir, en algún lugar donde no tengas que cargar con esto todos los días. A Mai se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, susurró y sonó como si le doliera. Y lo siento por todo. Alex no respondió con calidez. Respondió con claridad. No te acerques a Tuna otra vez. Se merece tranquilidad. No lo haré, dijo Mai inmediatamente. Lo juro. Alex asintió una vez, aceptando la promesa como una condición, no como una confianza. Mai se levantó, inclinó la cabeza y forzó las palabras como una ofrenda final. Les deseo a ustedes dos una vida tranquila. De verdad. Luego se dio la vuelta y se alejó antes de que su coraje se desvaneciera. Alex no la llamó.
Simplemente sostuvo el sobre como una piedra y pensó en la casa de bambú de los ojos cansados de Tuna, la pequeña mano de Henry y la clase de paz que debía protegerse. Inesperado, al caer la tarde, las ventanas de la oficina se volvieron doradas. Alex cerró su portátil, respiró hondo y condujo hacia los caminos rurales que siempre le ralentizaban el pulso. Cuanto más se acercaba, más silencioso se volvía el mundo. Campos verdes, luz tenue, curvas familiares en el camino, que parecían pasos hacia algo que no quería perder. Aparcó sin tocar la bocina. Llevaba una pequeña bolsa con cuidado de no llevar el ruido del mundo exterior a la puerta. Y ahora dentro de la casa de bambú, Tuna abrazó a Henry como si su calor pudiera anclarla. Alex la miró con atención y eligió la honestidad antes que la demora. «Tengo algo que decirte», repitió con la suavidad de una mano sobre una taza frágil. Tuna no parpadeó. Dilo, susurró. Alex no se acercó de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que Tuna oyera su propia respiración, para que los pequeños balbuceos de Henry llenaran los huecos, para que la casa de bambú se sintiera como todavía era suyo, seguía a salvo, antes de que él le pusiera cualquier peso externo. «Mi renuncia hoy», dijo. Tuna parpadeó una vez como si su mente se negara a aceptar algo tan limpio. «Renunciado». Como diciendo, se ha ido. Alex asintió. Con efecto inmediato. Henry eligió ese momento para retorcerse y volver a agarrar a Alex, agarrándole la pechera de la camisa como si hubiera decidido que Alex pertenecía a esta casa para siempre. Alex lo dejó sonriendo levemente. Pero Tuna vio la tensión que aún se ocultaba tras esa sonrisa como una piedra bajo agua poco profunda. La voz de Tuna salió más suave de lo que esperaba. ¿Por qué haría eso? Alex intervino finalmente, dejando su bolso cerca de la pared, con un movimiento lento y cuidadoso para no sobresaltarla. «Vino temprano a mi oficina», dijo. «Sin excusas, sin dramas. Me dijo que ya se había disculpado contigo y que hoy presentaba su renuncia». Tuna abrazó a Henry con más fuerza, con la mirada fija en el pelo del bebé, su orejita, su suave mejilla. Su mente regresó al recuerdo de Mai de rodillas. Qué desesperada se veía, cómo la vergüenza la había convertido en alguien inferior a su orgullo. «¿De verdad dijo que se alejaría?», preguntó Tuna. «Lo hizo», respondió Alex. «Y le dije claramente, no me acerque más a ti». La boca de Tuna se abrió y luego se cerró. Sus sentimientos no llegaron en línea recta. El alivio intentó dar un paso al frente, pero el miedo bloqueó la puerta. «La gente dice muchas cosas cuando tiene miedo», murmuró. Alex estuvo de acuerdo. «Lo sé». La forma en que lo dijo la hizo levantar la vista. Sus ojos eran firmes pero cansados, como si hubiera cargado con la responsabilidad todo el día, y no quisiera descargarla sobre ella, pero sabía que se merecía la verdad. Tuna bajó a Henry sobre la estera tejida con un juguete, observándolo comenzar de inmediato a investigar seriamente su textura. Luego se levantó más despacio de lo necesario, como si estuviera probando si el suelo se mantendría sólido. «¿La crees?», preguntó. Alex hizo una pausa. «Creo que llegó al punto en que irse parecía la única manera de dejar de hacerte daño». «Eso no es lo mismo que la paz», dijo Tuna en voz baja. «No». La voz de Alex se suavizó, pero podría ser el principio. A Tuna se le hizo un nudo en la garganta al oír la palabra principio. Había aprendido a las malas que los comienzos eran peligrosos, traían esperanza y la esperanza podía ser una trampa. Caminó hacia el pequeño estante y se dedicó a estirar un paño doblado que no necesitaba estirarse, a ajustar un cuenco que ya estaba en su sitio. Necesitaba movimiento para que las emociones no la invadieran. «¿Por qué siento que debería estar feliz?», dijo casi para sí misma. «Pero todavía siento una opresión en el pecho». Alex se acercó sin acosarla, solo acortando la distancia lo suficiente para que sintiera su presencia.
porque has estado viviendo en modo supervivencia, dijo. Cuando el peligro retrocede, el cuerpo no lo cree real al instante. A Tuna le picaron los ojos. Rió una vez un sonido breve que no tenía gracia. Así que mi cuerpo es más inteligente que mi corazón. La comisura de la boca de Alex se calentó. Tu corazón es valiente, corrigió. Simplemente se niega a ser ingenuo. Esa frase la golpeó más fuerte de lo esperado. Tuna se giró y por un instante las paredes de bambú se desdibujaron. No quería llorar. Llorar era como perder el control. Llorar era como invitar al pasado a la habitación. Pero entonces Henry volvió a balbucear y el sonido fue tan inocente que la desgarró. Tuna se llevó una mano a la boca. He estado esperando el día en que podamos respirar, susurró. Pero cada vez que lo intento recuerdo lo que se sintió al ser arrastrada por el agua. La expresión de Alex se tensó llena de dolor con tensión, culpa por las partes de su sufrimiento que él no podía borrar. Extendió la mano pero se detuvo dándole la opción. Tuna miró su mano suspendida en el aire. Luego lentamente se acercó a él. Los brazos de Alex la rodearon como una promesa que no exigía nada a cambio. La abrazó con firmeza sin desesperación como un hombre que ancla algo preciado. La frente de Tuna se apoyó en su hombro. Se le quebró la voz. Ya no quiero vivir con miedo. No te lo permitiré, dijo Alex. Nada dramático, nada ruidoso, solo seguro. No mientras yo esté aquí. Tuna se aferró a... Lo agarró un instante más de lo que pretendía. Luego se apartó lo suficiente para mirarlo a la cara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si vuelve enfadada porque no la detuviste? ¿Y si alguien más ocupa su lugar? Alex exhaló y la ayudó a sentarse con cuidado. Henry se acercó gateando como si percibiera la gravedad en el aire y quisiera formar parte de ella. Alex habló con la calma de quien ya ha pensado en los peores escenarios. No jugamos con tu seguridad, dijo. Voy a asegurarme de todo por mi parte. Acceso a la empresa, contactos, cualquier cabo suelto, y aquí nos quedamos con inteligencia. Tuna asintió, pero sus ojos seguían nublados. ¿Inteligentes en qué sentido? Alex echó un vistazo a la casa de bambú, las ventanas, la puerta, el camino exterior. Rutina, dijo. Conciencia. Si algo no cuadra, no lo ignoramos. Dos labios apretados. Así que seguimos viviendo como si hubiera peligro. Alex negó con la cabeza. No vivimos como si estuviéramos construyendo la paz con cuidado. Hay una diferencia. Ella lo miró fijamente, asimilando esa distinción como un nuevo idioma. De repente Henry extendió la mano y la agarró. El dedo de Tuna aferrándose con fuerza como si estuviera haciendo su propia declaración. «Quédate». Tuna lo miró. Su voz se suavizó tierna y dolorosa. Él no sabe nada de esto. Alex sonrió levemente. Ese es el punto. No debería tener que hacerlo. Tuna acarició el cabello de Henry y luego volvió a mirar a Alex. ¿Y tú?, preguntó. ¿Estás bien? Los ojos de Alex brillaron con sorpresa ante la pregunta calidez que le importaba. Me siento aliviado, admitió. Pero también estoy enojado conmigo mismo por no haberlo visto antes. Tuna negó con la cabeza. No puedes controlar los celos de los demás. La mirada de Alex sostuvo la suya. No, pero puedo controlar a quién dejo acercarse a nosotros. Y debería haber protegido tu paz con más fiereza. Tuna contuvo la respiración. Me protegiste, dijo. Incluso cuando no sabía cómo pedirlo. Alex extendió la mano y le tocó la suya con suavidad. Entonces déjame seguir haciéndolo, murmuró. No peleando con todos, sino eligiéndote a ti cada día. Tuna miró fijamente sus manos unidas. Era un gesto tan simple. Sin anillo, sin gran juramento, solo piel contra piel.
y sin embargo se sentía como el comienzo de algo que casi había dejado de creer que merecía. Afuera el viento se movía entre las hojas con un suave silencio. La luz se tornó hacia el anochecer más lenta, ahora más tranquila. Los sonidos de la granja se volvieron más suaves, pájaros lejanos. Un leve tintineo desde algún lugar lejano. Tuna miró alrededor de la casa de bambú como si la viera nueva, no como un escondite, sino como un hogar. Entonces susurró la pregunta que había estado atrapada en su interior durante tanto tiempo. ¿De verdad crees aquí es donde comienza nuestra vida pacífica? Alex no respondió de inmediato. Levantó a Henry en brazos, dejando que el bebé apoyara la mejilla en su hombro contento. Entonces Alex miró a Tuna con una devoción firme y silenciosa que no la apremió. «Creo que la paz no llega como un milagro», dijo. «Llega como una elección». Le sostuvo la mirada, y hoy teníamos una razón más para elegirla. Los ojos de Tuna brillaron de nuevo. Esta vez no luchó. Asintió y su voz salió débil pero real. «Entonces empecemos». La sonrisa de Alex era suave, casi incrédula, como si hubiera esperado mucho tiempo para escuchar esas palabras. Se inclinó más cerca, su frente casi rozando la de ella, con cuidado de no despertar a Henry si el bebé se quedaba dormido. Y en la tranquilidad de la casa de bambú, con la luz del atardecer asentándose como una bendición, Tuna por fin se permitió respirar profundamente una sola vez sin pestañear. No porque estuviera segura de que nada malo volvería a suceder, sino porque por primera vez en mucho tiempo creía que no lo afrontaría sola. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi giữa bàn đã nguội lạnh, sưởi mình lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và vườn, tiếng côn trùng rả rích và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau, nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ căn đảm để cô đã không